Bienvenidos a esta edición de Tu Lugar, ya transitando los últimos programas de este año, de este primer ciclo que hemos compartido en la pantalla del canal con esta idea que tenemos con Ángel Lugones de comprar este espacio. Lo trabajamos entre nosotros dos para tratar de llevar aquellas historias, aquellas entrevistas y conocer instituciones de Montecarlo y de nuestra zona. Y en este recorrido de instituciones, de historias, podemos decir que es una institución viviente también por todo lo que ha desarrollado en su vida en la localidad. Y hoy le vamos a dar la bienvenida a Elizabeth Plocher. Gracias por venir y por aceptar la entrevista. Gracias a ustedes y buen día. Bueno, antes de comenzar con tu historia vinculada a la docencia, queremos conocerte. ¿Dónde naciste? ¿En qué lugar? Yo nací acá en Montecarlo, 3 de enero del 56, así que por cumplir 70 años. Nací en lo que hoy en día es la casa de lo que era de mis padres, lo que hoy en día nosotros lo tenemos, las dos hermanas. Nosotros, digamos, somos una familia que éramos muchos hermanos, éramos en total 7, de los cuales hoy en día estamos en 3, digamos, en la localidad, y un hermano que no sabemos por dónde andará porque es como que se fue, o sea, desapareció, lo buscamos ya varias veces, pero es como que no lo encontramos. Entonces, siempre por ahí hay todo tipo de mensajes, de conjeturas, o sea, pero lo que yo digo es que para mí vive en algún lugar, recorrió el mundo. Sus documentaciones en ese momento, cuando él desapareció, quedaron en la casa, o sea, cuando mi papá todavía aún vivía, así que él está, digamos, igualmente presente para nosotros. ¿Eso cuando hace mucho tiempo pasó, que dejaron de tener contacto? ¿En el 90? En el 90. Digamos, siempre cuando se hablaba de la desaparición de personas, ¿no? Me refiero a la etapa triste de la década del 70. Yo digo, bueno, en época democrática también desaparecieron personas y siguen, porque sabemos que hay personas que se van, desaparecen, se los encuentra cada tanto, pero para la época fue muy bravo entender esto de que no volvía, porque era justamente para la época de Navidad. Claro. ¿Y qué es lo que conocen? ¿Se fue de un día para el otro? ¿Se fue solo? ¿Se fue a un viaje? No se constata, o sea, no se sabe. Dónde él estaba trabajando era un día viernes, un día sábado, él desaparece, y bueno, nadie de la familia supo bien cómo afrontar la situación, porque, digamos, era muy especial. Él era muy familiero, o sea, sus hijos principalmente. Desconocemos el motivo como tal. Son esas preguntas que quedan en el tiempo. ¿Vive en ese mismo lugar donde nació? ¿Dónde había estudiado? ¿Cuándo? ¿En la escuela primaria? ¿Dónde pudo hacerla? En realidad, la casa paterna, no estamos viviendo directamente allí. Sí vamos a pasar, como quien dice, los días muy calurosos como ahora. Es una casa de estructura antigua, es fresca. Nosotros en realidad vivimos en el barrio Gendarmería, y si digo nosotros, yo vivo con mi hermana Catalina. Digamos, la vida mía de niña de la colonia, cuando fui a la escuela, fui a la primaria de la escuela de lo que es hoy el Culmey. En su momento era la escuela adscripta, ¿no? Después, o sea, hice hasta 4º grado, 5º grado me cambiaron a la escuela 254. Ahí completé la primaria y terminé la primaria en la 254 con 11 compañeros, éramos 12. Mi maestra era una prima mía, Esther Maletti, que no está más, pero bueno, fue nuestra maestra. Así que éramos más, digamos, compañeros, amigos entre nosotros, porque éramos solamente 12 en ese momento.
y después me fui a la escuela normal, o sea, allí hice los 5 años. Soy de la promo 73, o sea, con mis compañeros siempre celebramos cuando podemos los años mayormente que cada uno puede concurrir como para celebrarlos. Celebramos ya varias veces. El año pasado hicimos antepasado, hace 2 años, los 50 años de nuestra promo 73. Bueno, cuando terminé 5.º año, el tema era que siga algo, ¿no? O sea, entonces, bueno, fui a hacer la carrera de profesorado en geografía. Lo hice del 73 al 77, me recibí en el 78 con la última materia el 4 de julio, día, digamos, de la independencia de Estados Unidos. Uh-huh. O sea, digo esto porque me daba gracia de que justamente ese día, digamos, haya sido tan celebrado, digamos, en los medios de comunicación, y yo decía, bueno, va a ser para mi recuerdo. Claro. Y bueno, de ahí comencé, digamos, mi vida profesional. ¿Dónde estudió este profesorado? En el Ruiz de Montoya de Posadas, uh-huh, en el ISPARM. ¿Y ahí vivía, cómo fue? ¿A buscar un departamento, una casa, en un albergue? Primeramente vivíamos en un departamento para chicas, para estudiantes, pero eran 2 piezas y éramos 8 chicas. Teníamos una pequeña cocina y un hall que no cabían más de 4 personas, o sea, era muy chiquito, uh-huh, pero a pesar de todo eso nos llevábamos muy bien. Pero nosotros teníamos que hacer muchas láminas en cartografía. Entonces necesitábamos una mesa, un lugar especial como para poder hacer nuestro trabajo delicado, digamos, de cartografía. Entonces buscamos otro lugar, nos trasladamos entre las 2 que seguíamos la orientación de geografía, y allí se nos agregó una compañera más. Mi compañera de estudio fue Nilda Cristina Jara, y la que se agregó a la pieza, pero con otra carrera de contabilidad que no prosperó al año siguiente, fue Norma Bohert, uh-huh, señora Dansen. Esas fueron mis 2 compañeras durante la mayor parte de 2 años en una pensión de la calle Colón, y después, a raíz de que necesitábamos más espacio para las 2, o sea, me refiero a Cristina y yo con la parte de la orientación, fuimos a vivir en la casa de los abuelos de Cristina, sobre la calle Rivadavia, era el lugar de la vivienda. ¿Fue mucho el cambio en esa época de terminar la secundaria, irse de Montecarlo a Posadas? Fue un cambio, y un cambio en el sentido de que en la casa no había que preocuparse tanto por si había o no había, porque no era responsabilidad de uno, sino de los mayores, sino si había o no había, digamos, alimentos o... Claro. El trabajo, la actividad era diferente porque teníamos que hacer nuestras cosas yo no tanto ya en la chacra, pero sí, por ejemplo, en la huerta, en el jardín, en la casa. Mis hermanos sí tuvieron que trabajar en la chacra. Uh-huh. Digamos, esa cuestión de cómo fue el salto, o sea, cómo fue bastante... fue un cambio muy grande por el hecho de que solamente una vez al mes podía venir a mi casa, o sea, estábamos todo el mes en Posadas. Claro. Volvíamos una vez un fin de semana, y si el fin de semana era más largo, mejor, pero en aquella época no había tantos días feriados como hoy en día. Entonces era sábado y domingo. Claro. Teníamos que, como que dice, aprovistarnos de cosas porque, digamos, todo no se podía comprar. En esa época no había ayuda, digamos, de parte de alguien o del Estado como para solventar gastos. Era todo pagado por mi familia, o sea, mis hermanos, mis padres, ¿no? Entonces, era juntar todo lo que se podía de la huerta, de los frutales,
llevar en cajones, así lo digo. Y era curioso porque éramos varias, entonces siempre había 3 o 4 cajones porque cada uno correspondía a cada grupo. Y era solamente volver a cada mes para buscar el dinero, porque teléfono era teléfono fijo, pero ¿desde dónde hablarlo si no había disponibilidad de teléfono fijo? Claro. Entonces era mayormente con cartas que uno enviaba la semana anterior a los familiares, ya se sabía en qué casa lo tenían que retirar como para que uno lo pueda, o sea, la familia lo pueda buscar, ¿no? ¿Cómo era venir? ¿En colectivo o cómo se movían? Sí, digamos, algunos se van a recordar alguna empresa muy conocida del momento que era del Dorado. Íbamos, o sea, acá pasaba a las 9 para llegar a las 12, 1 de la mañana, y también hacía el reparto dentro de las 4 avenidas. Entonces a nosotros nos convenía justamente por nuestros paquetes que llevábamos. Claro. ¿No? Era por colectivo y tratábamos... O sea, por lo que está contando, llevaba más cajones que pasajeros. Por ahí puede ser, porque a veces uno era de verduras y el otro era de frutas, claro, por decirlo así. Y compartíamos entre nosotros, o sea, digamos, la vivencia fue totalmente diferente, ¿no? Así que... Tengo que convertir unos consejos publicitarios, pero le invito a que se quede a un próximo bloque. Estos son los consejos que tenemos en el programa de hoy. Todo comienza con una A. Como cuando llegás a lo de un amigo y le decís, ¿nos preparamos unos mates? Con A de amistad. Con A de aguantadora. ¡Ah! ¡Qué rico este mate! Yerba mate aguantadora. Nueva imagen, misma calidad, nueva generación. Y si tenés algún inconveniente con tu vehículo o querés realizar la mantención, te recomendamos un taller mecánico. Diagnosticar de Federico Stobo, que realizan un trabajo garantizado, servicios de mantenimiento automotriz, cambios de correas de distribución, además cambios de frenos, cambios de embrague, limpieza de inyectores a motores a nafta, con la posibilidad de hacer el diagnóstico de fallas con sistemas actualizados. Además, a partir de ahora también ventas de lubricantes, diferentes tipos de aceites, filtros para automóviles. Diagnosticar de Federico Stop, te puedes contactar al 3751 58 73 43. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Amplia trayectoria en el mercado laboral. Contadora y licenciada en Administración, Graciela Oliveira, matrícula número 1912, brindando calidad en la prestación de servicios de asesoramiento contable, impositivo, laborales, liquidación de sueldos, auditorías. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Ubicado en el lugar de siempre, calle Chile 111, esquina Vuelta de Obligado. Teléfonos 03751 480 307. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Oliveira y Oliveira. Desde que iniciamos nuestra labor, buscamos una mejora integral del Alcázar. Trabajamos con mucho compromiso. La entrega es total para convertirnos en una pujante ciudad. Y lo más importante es que tenemos una administración transparente. Municipalidad del Alcázar. Gestión Eduardo Vázquez. Acciones concretas para emprender el camino del progreso. ¿Sentís la necesidad de renovar tu sonrisa? Podés consultar con el odontólogo Nicolás Strider al 3751 25 57 20. No esperes a que sea tarde. Recordá realizar tu control dental preventivo con el odontólogo Nicolás Strider. Atiende en la Avenida Libertador al 3200 y podés solicitar turnos al WhatsApp 3751 25 57 20. El Honorable Consejo Deliberante de Montecarlo está al servicio de la comunidad, trabajando de manera permanente para garantizar tus derechos y atender necesidades de los vecinos. ¿Necesitas asesoramiento?
Contamos con la Oficina de Defensa del Consumidor, donde podrás recibir orientación y soporte en caso de reclamos o disputas con empresas o servicios. ¿Buscas información jurídica? Nuestro digesto jurídico está a tu disposición, ofreciéndote acceso a ordenanzas vigentes y herramientas para resolver tus consultas. Horario de atención. Lunes a viernes de 7 a 12 horas. Bueno, continuamos en esta edición de Tu Lugar. Hoy nos estaba contando esta parte de la formación de la primaria, la formación de la secundaria. Y trato de describir lo que era ese momento de esa distancia. Los domingos eran muy difíciles para irse otra vez a Posadas, dejar la familia. Digamos, como era una expectativa nueva, sí costaba, por supuesto, el irse, pero como era una expectativa nueva, diferente a lo que uno hacía acá en Montecarlo, uno gustaba ir, ¿no? Porque se encontraba con otros compañeros de otro lugar de la provincia. Digamos, la dinámica era diferente y sí, con el tiempo empezó a pesar el tema esto de que había que estudiar. El primer tiempo la valija venía llena de libros, porque esos fines de semana había que estudiar. Pero resulta que de esos libros ninguno se movía porque claro. Uno hacía otra cosa. Entonces con el tiempo uno se daba cuenta de que llevar los libros ¿para qué? Entonces dijimos, bueno, no más libros a Montecarlo, disfrutemos el fin de semana y volvamos, como quien dice, el lunes temprano a retomar. Digamos, como no había una comunicación así fluida, entonces por supuesto uno se acordaba de los hermanos, de los padres, de los tíos, ¿no es cierto? Era más, digamos, un sentimiento, creo yo, más fuerte que lo que quizás puede pasar hoy en día, porque hoy en día con el tema de los celulares, esa comunicación se da en forma directa, ¿no? Pero sí recuerdo que los domingos en Posadas, yo sí o sí tenía que ir a tomar el café de la tarde, a la casa de una señora que era muy amiga de mi mamá, del Dorado. Ajá. Entonces ella dijo, bueno, vos todos los domingos venís a tomar el café con nosotros. Venía el hijo y la señora y yo, o sea, entre los cuatro tomábamos café, se charlaba de lo de la semana. Ella casi siempre quería que yo me quede un poco más. Claro. O sea, era como quien dice, era una de las personas de referencia que tenía en Posadas, ¿no? Y si no con mi amiga, con la familia de ella, o sea, los abuelos, el hermano, el típico mate con lo que venga durante la tarde. ¿Esto les sirvió como una contención? Sí, por supuesto. Como éramos amigas ya de la escuela primaria, me refiero con Cristina Jara, nosotros éramos muy, digamos, nos complementábamos. Entonces ella se apoyaba mucho en mí cuando se hacía las compras, ¿no? Si bien yo no tenía mucha referencia de hacer compras acá, porque mayormente antes de ir a Posadas, el que más que nada hacía las compras de la casa era mi papá, con mi mamá, pero mi papá era el que buscaba la forma de que nada falte en la casa, ¿no? Entonces, al salir de hacer compras era, bueno, el presupuesto, como decía mi hermana, primeramente tenés que acostumbrarte a sacar lo que es el pasaje. Eso sí o sí no debes tocar, porque no había nadie en Posadas que me podía socorrer económicamente, ¿no? Y después, lo demás, bueno, te vas acomodando de acuerdo a las necesidades. Y así lo hacíamos, o sea, no fue bien. Hasta hoy agradezco, digamos, esa posibilidad de estudiar, porque me acuerdo que me fui a Posadas y lo que es en aquel momento acá en la escuela se hacía, digamos, como un test a ver cuál era la inclinación o la especialidad que uno podría estudiar. Y en todos los eventos que había siempre salía como conclusión que el área de matemáticas, o sea, buena profesora para matemáticas. A mí en el fondo no es que me guste la matemática, sí tengo que reconocer que tengo aptitudes. O sea,
Me di cuenta también con el tiempo, con mis colegas, cuando trabajamos, de errores por ahí que yo veía y me decían, bueno, explícame por qué vos decís que es un error. Y mi manera de explicar, ellos lo aplicaban matemáticamente, ¿sí? Entonces ahí sí me di cuenta que tenía más capacidad hacia la matemática, pero a mí me gustaba la geografía. Entonces era el tema, bueno, me fui para elegir la carrera matemáticas y cuando vi cierta materia dentro, no voy a nombrar cuál porque no es el tema, vi dentro de lo que es la currícula de lo que tenía que estudiar, dije, no voy a estudiar esto, voy a estudiar geografía. Y me dice mi hermana, y mira, tenés la misma asignatura que no te gusta en todas las carreras, porque ella miró entonces, digamos, cuál era la carrera que no tuviese esa materia. Bueno, entonces si tengo que elegir, elijo geografía. Y así fue. Y digamos, a veces analizo, a mí siempre me gusta el paisaje, me gusta viajar, me gusta admirar, o sea, ver la realidad con otra mirada, digamos, o sea, más profunda, o sea, me gusta la vida natural, ¿no? Entonces, bueno, pero en mi carrera como docente, más bien tuve que dar muchísimas otras cosas que no estaban en relación directa, sino indirecta con la geografía. Me tuve que especializar mucho. ¿Cuánto tiempo le llevó a hacer esta carrera? 4 años. 4 años. Y 4 años donde fuimos formados con mucho contenido, mucho valor, que en la práctica, siempre digo, fue una formación de excelencia. Tuvimos muy buenos profesores, los contenidos eran muy amplios, profundos, nos hacían estudiar, o sea, la verdad que en ese sentido valoro mucho esto, que después en la vida, en la práctica, muy poco se refleja, o sea, se reflejó. Pero uno se da cuenta que el conocimiento que está por detrás de todo lo que uno puede transmitir vale mucho más. O sea, el espectro, el campo de acción que uno tiene de conocimiento es mucho mejor cuanto más amplio es. Si es muy acotado, no lo podemos llevar a cabo. Eso me di cuenta con la vida docente por las capacitaciones que tuve que tener posteriormente a raíz de cambios de los programas educativos. Algún docente que por ahí se recordará, los cambios que tuvimos fueron muy grandes, a tal punto de que nosotros, los docentes, teníamos que armar los programas. Hubo un momento en que no hubo programas disponibles, porque en primera etapa te presentaban un programa para primer año geografía, segundo año geografía, tercer año geografía, cuarto año geografía, quinto año de geografía, con la especificidad de Argentina, de América Latina, América, Europa, Asia, África, ¿sí? Y después la connotación mundial. Y en el último año tuvimos al profesor Margalot, que nos dio, digamos, el campo geográfico de la provincia de Misiones. Él escribió un libro de Misiones, o sea, Geografía de Misiones, que él editó. Y, digamos, eso nos dio una base muy amplia para después dar simplemente el conocimiento de un país, de un lugar, de un espacio geográfico, del clima, la característica de los ríos del lugar, ¿no? Y todo el contenido anexo, profundizado, es como que acompañaba el conocimiento nuestro, pero no lo aplicábamos en el aula. Claro. Hoy, cuando puede hacer un poco de referencia a todo lo que ha aprendido, estudiado, este proceso, y cuando uno piensa en el estudio, estando en posadas o dentro de un libro, decir, bueno, ¿cómo es el mapa de Argentina, de Misiones, o hablar del mundo en esa imaginación de tratar de ver esa cultura? Y hoy parece que todo es tan fácil, entras a un mapa satelital y ves todo. ¿Cómo evalúas este proceso? Bueno, ahí también está
digamos, la riqueza de los libros, de los atlas que se editaban en su momento, digamos, la profundidad, la calidad que tenían los mapas, o sea que para mí tienen, porque tengo colecciones de atlas y sobre los continentes, sobre la Argentina, las provincias y todo lo demás. El contenido, digamos, gráfico, un plano, un mapa, una carta, es mucho más, tiene mucho más valor que mirarlo a través de un celular. Sí, el celular da lugar al movimiento, o sea, el que me va a entender enseguida, cuando uno va acercando la imagen, aparecen los datos, ¿sí? Pero esto de que los mapas presenten, según la temática, las descripciones o los gráficos indicados, adecuados al tema, enriquecen mucho más, porque uno lo plasma, lo ve de una manera más específica y después global con las imágenes superpuestas, ¿no? Entonces, enseñar en ese momento, por ejemplo, geografía, era sí o sí hacer tu propio mapa. Algunos recordarán de que existía el papel para calcar, existía una colección de mapas para poder copiar, uno tenía que crear los mapas de acuerdo a la temática. O existía el vidrio con reflejo del día para poder calcar. Exactamente, sí. Y tenía más valor ese mapa que aquel que presentaba algún mapa que podía comprar, que era otro tema. En ese momento era más caro un mapa impreso que un mapa calcado, o sea, hecho a mano, ¿no? Los libros de texto. Los libros de textos eran muy completos. Yo recuerdo cuando daba clases, por ejemplo, de Geografía Económica Argentina o Geografía Económica Mundial, usaba también un libro que se llamaba Almanaque Mundial, que salía todos los años un ejemplar con todos los datos actualizados. Era un libro bastante grueso, o sea, importante, pero tenía de todo en forma sintética. Era muy particular, muy llamativo cómo registraba los datos de un año a otro. Yo hacía las comparaciones y la verdad que era un material muy específico, muy especial, como para dar clases. Tengo que hacer unos consejos publicitarios, pero con esto que me dice, significa que ha invertido de su vida o de su desarrollo en la carrera mucho tiempo para hacer este análisis, pero seguramente para la época también ha invertido mucho dinero para poder comprar estos materiales. Dinero, digamos que en ese momento la familia más que nada lo puso. Lo digo así por la forma, ¿no es cierto?, que había que pagar la cuota en el instituto, que no era una gran cuota, pero había que juntar los pasajes, la vida cotidiana. En Posada nos trasladábamos simplemente por nuestro propio medio, porque no había necesidad. Claro. Tengo que compartir estos consejos publicitarios. Llegamos aproximadamente a la mitad del programa, enseguida regresamos. Estos son los consejos del programa de hoy. ¿Tenés algún evento? ¿Tenés alguna fiesta? ¿Estás organizando algo para festejar? Te recomendamos Odisea Decoraciones. Nuestro compromiso es hacer que tu evento sea inolvidable. Te mostramos en imágenes cómo era antes y cómo dejan sus trabajos. Nos ocupamos de lo que sabemos desde el 2007. Cuéntanos cómo lo soñaste y nos encargamos de que cada detalle de tu evento sea como lo imaginaste. Contactate con Lorena al 3751 57 42 53. Odisea Decoraciones hace que tu evento sea inolvidable. Passing every red light.
I know I'm in over my head, a rebel that I don't hide. Remember all the words that you said. Even if the love was hurting, I'll be yours. ¿Sentís la necesidad de renovar tu sonrisa? Podés consultar con el odontólogo Nicolás Strider al 3751 25 57 20. No esperes a que sea tarde. Recordá realizar tu control dental preventivo con el odontólogo Nicolás Strider. Atiende en la Avenida Libertador al 3200 y podés solicitar turnos al WhatsApp 3751 25 57 20. Ahora en Montecarlo. Colorete, moda para jugar. La nueva tienda de moda infantil que está marcando tendencia. Prendas súper divertidas, cómodas y con precios que te van a encantar. Búscanos en redes como Colorete Montecarlo o comunícate al 3751-230945. Sargento Cabral y Urquiza. Colorete, moda para jugar y para brillar. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Amplia trayectoria en el mercado laboral. Contadora y licenciada en Administración, Graciela Oliveira. Matrícula número 1912. Brindando calidad en la prestación de servicios de asesoramiento contable, impositivo, laborales, liquidación de sueldos, auditorías. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Ubicado en el lugar de siempre, calle Chile 111, esquina Vuelta de Obligado. Teléfonos 03751-480-307. Estudio Contable, Oliveira y Oliveira. Oliveira y Oliveira. Ahora en Montecarlo. Colorete, moda para jugar. La nueva tienda de moda infantil que está marcando tendencia. Prendas súper divertidas, cómodas y con precios que te van a encantar. Búscanos en redes como Colorete Montecarlo o comunícate al 3751-230945. Sargento Cabral y Urquiza. Colorete, moda para jugar y para brillar. Bueno, continuamos en esta edición de Tu Lugar y cuando, hablamos de estas cuestiones que tienen que ver con los mapas, con lo que hoy te permite la tecnología. ¿Qué es lo que pudo aprender en esta formación? Y nos trasladamos quizás no tan atrás en la historia, pero cuando por ahí vinieron, en este caso tus padres, o la gente que le tocó venir de Europa y en barco. Es decir, antes, ¿cómo hacían para guiarse o para decir, salgo de Europa y llego a la Argentina? Bueno, hoy en día, digamos, la utilización del GPS nos lleva, o mejor dicho, nos dejamos llevar. Claro, poné ahí, arreglate. Y así también muchas veces tampoco nos llega a buen puerto, digamos, con el GPS. Tuvimos esa experiencia y en los viajes que hicimos hasta ahora, y llegamos a la conclusión que siempre es fundamental llevar un mapa de guía. O sea, tenemos colecciones como Atlas de la Argentina, donde nos guiamos para conducirnos. Con respecto a lo que decías, esto de cómo se ubicaban. Mis padres, por ejemplo, salieron del típico puerto de Europa, o sea, de Alemania, y el destino era Buenos Aires y luego el Alto Paraná, ¿sí? Mi papá ya sabía el destino directo a la casa de sus hermanos. Mi mamá tenía otra historia. Ella decía, ella sabía que tenía que llegar al Río de la Plata, a la Argentina. Pero en cuanto a ubicación, mapa, no había muchos datos. O sea, no era como hoy en día que uno puede entrar a internet o al celular, ¿no? Claro. Entonces era más bien ir mirando por dónde iba con sus 15 años, ¿sí? Entonces la ubicación, digamos, para las personas era más lo que veía, lo que sentía y lo que podía sacar como conclusión al lugar que llegaba, un lugar desconocido en todo sentido. Entonces, muchas veces me pongo a pensar
esta diferencia que yo decía hoy con el tema del teléfono, ¿sí? Como comunicación entre los estudiantes y su familia, hoy en día también está la ventaja de la ubicación. O sea, rápidamente podemos localizarnos donde estamos y enviar ese mensaje. Eso no existía en ese momento. También era muy difícil que todos tengan un mapa, o sea, un plano. Más bien era de boca en boca la información, ¿no? Y bueno, ellos más que nada sabían que tenían que llegar al puerto de Buenos Aires, el típico hotel del inmigrante, o sea, me refiero a mis padres. Mi mamá, por ejemplo, con su hermana, sabían que tenían que sacar el boleto para el ferrocarril, o sea, el General Urquiza, que venía hasta Posadas, duraba más o menos 2 días en ese momento el viaje. Entonces ella sabía que iban a recorrer lugares. Claro, los campos, los espacios habitados eran muy pocos, o sea, digamos localidades, ciudades, eran muy pocas. Era más bien campo, zona de campo. Cuando ellos llegan a Posadas, sabían que alguien les iba a esperar y con digamos, la persona que los buscó, que fue después el esposo de mi tía, o sea, el señor Ernesto Hall, padre, el abuelo, como decían ellos, el Opajal, él los fue a buscar, pero no se encontraron. Mi tía con mi mamá subieron al barco y él ya, para no perder el barco, rápidamente se asciende, como quien dice, porque no la encontraba, y bueno, se encontraron en el barco ya. Fue un poquito una situación complicada en ese momento, porque claro, era un lugar donde tenían que haberse esperado uno al otro, y como no venía, mi tía decidió subir al barco por las dudas para poder llegar a Montecarlo. Claro. Digamos, no había una comunicación más fluida, en absoluto no había herramientas, medios, todo desconocido, no sabían el idioma tampoco. ¿Y sus padres ya vinieron en pareja o vinieron cada uno por su lado? No, mi mamá vino con 15 años, mi papá ya casi con 20 años, en momentos diferentes. Él ya estuvo acá en el año 1929, y mi mamá al año siguiente llega con su hermana. Pero no se conocían tampoco, se conocieron acá, en Montecarlo. Él trabajando como peón de chacra, o sea, en los terrenos que, digamos, fue en su momento de la torre, como quien dice, del campo de deportes hacia el norte, lo que era del señor Knott. Ese terreno era el lugar donde él iba a trabajar. ¿Conoció alguna vez a sus abuelos maternos? Por fotos. Maternos. No, perdón. Maternos no. Paternos sí por fotos, porque ellos vivían mucho tiempo, digamos, pero no los conocimos directamente, por fotos sí. Bueno, ¿cómo ha sido su vida acá una vez que fue docente? ¿Ha enseñado siempre en la escuela normal? En realidad mi carrera docente comenzó en Piraí, en el Colegio Nuestra Señora de los Milagros. Ahí comencé a trabajar con mi profesión, o sea, como profesora de geografía. Seguí luego en El Dorado, en la Escuela de Comercio. Ahí tuve más horas. Y después de vacaciones de julio comencé a trabajar acá en Montecarlo, pero como profesora de formación ética y ciudadana. Y recién más adelante pude obtener horas en geografía, ¿no? También estuve en la escuela de Colegio San José del Dorado. Una vez que en la década del 80, para mí fue el 84, muchos dicen no, es el 85, en el 84 comenzó a cambiar el plan de estudio. Se le daba mucha importancia o injerencia, digamos, de lo que el alumno desea aprender. Entonces aparecen un montón de espacios nuevos que como docente había que formarse y a su vez enseñar. ¿Sí? O sea, el docente en la etapa desde el 80 más o menos hasta el 2005,
había un trabajo doble. Había que formarse y había que enseñar. Es decir, seguir estudiando, claro, y aplicando eso en el aula, ¿no? Entonces, un poco yo me doy cuenta, o sea, me di cuenta con el tiempo, esa doble tarea era muchas veces responder a las exigencias o necesidades externas y no a mi profesión que elegí y que me gusta, o sea, que me gustaba en ese momento, que me gusta, sino tenía que dar, digamos, campos del conocimiento que desconocía y que no era de mi agrado como tal, ¿no? Por el tema de que se tenía que adaptar al nuevo cronograma. Entonces, los planes de estudios que fueron cambiando nos exigieron capacitación, desenvolvimiento dentro del aula, y ahora digo algo más. Con el tiempo teníamos que capacitar, éramos gente capacitadora durante ese lapso. Es decir, nos capacitábamos, llevamos ese conocimiento al aula y tuvimos que capacitar a nuestros colegas. Me refiero a los maestros más que nada. Es decir, yo hoy en día dimensiono y digo, ¿en qué momento? Porque justamente a raíz de esto que me hablabas ayer de venir acá para hacer este programa, volví a ver un montón de impresos que los elaboré yo, o sea, los armé yo, destinados para los alumnos y para docentes. Claro. O sea, ya no era más el tema de ser docente en el aula, con mi especificidad, o sea, geografía en todos sus aspectos, sino las ciencias sociales, que es dar historia, geografía y formación ética y ciudadana en forma conjunta, ¿no? Entonces éramos en ese momento 3 profesores, 1 de historia y 2 de geografía, y teníamos que juntarnos y armarnos el programa y decir uno al otro cómo ir estudiando. Por supuesto, historia tiene fechas, claro, no daba tiempo de equivocación, ¿sí? Geografía es un poco más fácil como para entender, para comprender, y muchos decían es más difícil para enseñar, y yo decía no, la historia es más difícil para transmitirla, ¿no? Y después, en la década del 90, nos tocó los espacios de definición institucional, donde la institución decidía con los alumnos qué asignaturas se daban, o sea, qué contenidos se daban. De vuelta a rearmar los contenidos. Entonces, en uno de esos espacios de definición institucional, sería de 4º año de ese momento, del polimodal, sería 2º año del polimodal, me pidieron de que dé se le llamaba los EDI, los espacios de definición institucional, los chicos podían elegir. Entonces, por un lado daba el tema de deuda externa, que no sabía nada, y tengo un librito guardado, de tan guardado no lo pude encontrar, pero un librito que es la historia de la deuda externa hasta la década del 80, ¿sí? Y por el otro lado, nos pedían en uno de esos espacios que enseñemos a investigar. Yo no era investigadora, tenía que primero aprender. Entonces, cuando vi la situación de que sí o sí tenía que dar algo referente a la investigación, ¿qué hice? Comencé a comprar material didáctico para investigar yo primeramente. Entonces le dije, disculpen, en la escuela le dije, yo le voy a poner el siguiente nombre: aprender a investigar investigando. Porque yo tenía que aprender, claro, para volcar, ¿sí?, a los alumnos. Tengo que hacer una pausa antes que se nos ¿Sí? tire más. Es la última pausa que tenemos en el Bueno. programa. Estos son los consejos que tenemos para compartir.
Y si tenés algún inconveniente con tu vehículo o querés realizar la mantención, te recomendamos un taller mecánico. Diagnosticar de Federico Stob, que realizan un trabajo garantizado, servicios de mantenimiento automotriz, cambios de correas de distribución, además cambios de frenos, cambios de embrague, limpieza de inyectores a motores a nafta, con la posibilidad de hacer el diagnóstico de fallas con sistemas actualizados. Además, a partir de ahora también ventas de lubricantes, diferentes tipos de aceites, filtros para automóviles. Diagnosticar de Federico Stob, te puedes contactar al 3751 58 73 43. El Honorable Consejo Deliberante de Montecarlo está al servicio de la comunidad, trabajando de manera permanente para garantizar tus derechos y atender necesidades de los vecinos. ¿Necesitas asesoramiento? Contamos con la Oficina de Defensa del Consumidor, donde podrás recibir orientación y soporte en caso de reclamos o disputas con empresas o servicios. ¿Buscas información jurídica? Nuestro digesto jurídico está a tu disposición, ofreciéndote acceso a ordenanzas vigentes y herramientas para resolver tus consultas. Horario de atención: lunes a viernes de 7 a 12 horas. Todo comienza con una A. Con A de aguantadora, ideal para compartir en todo momento. ¡Qué rico este mate! Yerba mate aguantadora, nueva imagen, misma calidad, nueva generación. ¿Tenés algún evento? ¿Tenés alguna fiesta? ¿Estás organizando algo para festejar? Te recomendamos Odisea Decoraciones. Nuestro compromiso es hacer que tu evento sea inolvidable. Te mostramos en imágenes cómo era antes y cómo dejan sus trabajos. Nos ocupamos de lo que sabemos desde el 2007. Cuéntanos cómo lo soñaste y nos encargamos de que cada detalle de tu evento sea como lo imaginaste. Contactate con Lorena al 3751 57 42 53. Odisea Decoraciones hace que tu evento sea inolvidable. Passing every red light, I know I'm in over my head, a rebel and I don't hide. Remember all the words that you said. Even if the love was hurting, I'll be yours. ¿Sabías que las denuncias anónimas son totalmente secretas? A través de la página de la Policía de Misiones, podés denunciar lugares de ventas de drogas. No se piden datos personales, nadie podrá identificar desde dónde se hace la denuncia. Los datos informados no se comunican a las comisarías locales y nadie sabrá quién denuncia. Juntos, podemos cuidar a nuestra sociedad ante el avance de las drogas. Recordá, si sabes algo, lo podés denunciar de manera secreta a través de internet en la página de la Policía de Misiones. Estamos trabajando unidos por la comunidad. Honorable Consejo Deliberante y Municipalidad de El Alcázar. Ahora en Montecarlo. Colorete, moda para jugar. La nueva tienda de moda infantil que está marcando tendencia. Prendas súper divertidas, cómodas y con precios que te van a encantar. Búscanos en redes como Colorete Montecarlo o comunícate al 3751-230945. Sargento Cabral y Urquiza. Colorete, moda para jugar y para brillar. Bueno, en este último bloque nos hablaba de todos estos cambios en la educación que tuvieron que hacer. ¿Siente que en este proceso de cambios se ha perdido contenidos específicos de las asignaturas? Sí, y siempre digo que como docente yo fui una estudiante más con mis alumnos, pero siempre traté de rescatar el valor de estudiar con ellos, y yo le decía a ellos, vamos a jugar a ver quién consigue primeramente la información que no estamos sabiendo. Cuando había una clase, un tema de que desconocíamos,
Yo en particular, pues yo le decía, yo no sé todo. Claro. Nadie sabe todo. Entonces, bueno, vamos a ver. Y así conseguí engancharlos a los alumnos y realmente hacerles valer su palabra, su búsqueda como información, ¿no? Con esto de la investigación, recuerdo que el profesor Aldo Zamora fue el que me acompañó en ese espacio curricular, porque él era profesor de filosofía, me entendió perfectamente bien y hacíamos lo que nos prometieron, que era la famosa pareja pedagógica, es decir, que dos profesores estén en el mismo momento en el aula, y después nos quitaron eso, ese trabajo conjunto entre dos docentes. Lo experimenté también con la profesora Hilda Ríos, o sea, con Pinky, con el profesor Rafael Ortiz, con Patricia Baciá, que hicimos todo un trabajo de un año para que en un mes nos tiren abajo el proyecto. Cuando estaba ya en actividad y nosotros estábamos totalmente seguras de nuestro temario, nos cambiaron. Yo en un año, con un grupo de quinto año, cambié 3 veces de materia. Esto que acabo de decir con la profesora Patricia Baciac, me quedé sola los 2 meses, tenía que dar geología, que me parecía fenomenal para el área de ciencias naturales. Estuvieron contentísimos, me dijo Miriam Derendíger, o sea, Pichi, me dice, mira Lisa, es genial, todos sabemos del suelo hacia arriba, somos buenos biólogos, pero desconocemos totalmente el por debajo. Nos venís de 10. Al mes, me dice la directora, Elizabeth, disculpa, ya sé que te vas a enojar muchísimo, pero tenés que cambiar y tenés que dar economía. 3 cambios totalmente diferentes. Entonces yo le dije, miren, yo voy a hacer un pacto con mis alumnos, yo le voy a dar para elegir porque me parece que geología para el espacio de ellos es más importante que economía. Hablé con ellos y dijeron que sí. Terminamos ese año, el año siguiente entonces sí, di economía. Uh-huh. ¿En qué momento decidió en su carrera, bueno, hasta acá llego y me jubilo? Eso fue muy groso. Digo muy groso porque yo tenía desde el principio 42 horas frente a grado. O sea, yo tuve lo máximo. Hasta 30 horas oficialmente se reconoce, más 5 horas, 35. Uh-huh. Pero en ese momento, El Dorado y acá necesitaban profesores y como no habían, me pedían, bueno, dije, bueno, ya que voy al Dorado, amplié ya mis campos, mis horarios y tuve siempre, casi siempre digo, 42 horas frente a grado. Eso me desgastó mucho junto con mi formación que tenía que hacer, por lo tanto jubilarme fue un paso muy duro. Yo quería quedar dentro de la escuela, pero en forma más pasiva, en la biblioteca y con trabajos, ¿sí? ¿Un cambio de tarea? Cambio de tarea, no me dieron. Y en el lapso de un año, yo me retiré con 34 años y 9 meses frente a grado, y por lo tanto tuve muchos problemas de salud. Tengo uno como coletazo, que es el tema del famoso estrés crónico. Lo mío es crónico, lo sé dominar hasta cierto punto, pero es muy duro, ¿no? Así que me jubilé hace 13 años, el 5 de diciembre fueron 13 años ya de jubilada. Claro. Cosa que no creí que iba a ser tan rápido, ¿no? ¿Encontró qué hacer vinculado un poco a la sociedad de canto, un poco a los libros de su tío, literatura? Claro, junto con esta historia que estoy mencionando, o sea, que estuve mencionando, en la década del 90, hacia fines, aparece el tema con Don Walter por medio de la Sociedad de Canto, que se necesitaba tener una mini historia de la Sociedad de Canto, si la podía elaborar, o sea, él me daba los apuntes y yo armaba. Fue el primer trabajo que hicimos, un librillo de la historia de la Sociedad de Canto.
Y ahí surge, o sea, nace lo que él en realidad estaba buscando, era plasmar la historia, que yo no soy historiadora. Tampoco no es que es mi campo que me guste, me gusta lo geográfico. Entonces dije, bueno, lo voy a ayudar, como era una persona ya mayor, lo voy a ayudar para que pueda publicar sus escritos. Y bueno, así surge el primer impreso, el segundo, y bueno, sus trabajos, ¿no? Digamos, fue una etapa muy linda porque aprendí mucho y pude unir la historia general con la historia de Montecarlo y la geografía de Montecarlo. Algo que hasta hoy todavía sigo repitiendo es que el municipio de Montecarlo y el municipio de Caraguatay deberían aclarar hasta dónde van sus espacios. Claro. Esa es mi eterna lucha, que no confronto con nadie, sino que les aclaro, les digo cada tanto a la gente de Montecarlo, a la gente de Caraguatay, de que Montecarlo es un departamento, está dividido en 3 municipios, Piraí, Montecarlo y Caraguatay. Y el espacio, o sea, jurídicamente hablando, digamos, los agrimensores, por ahí, si cometieron o no errores, no lo sé, porque no estaba en la época tampoco, sino que me refiero, cuando lo trazaron sobre el terreno, cuando delimitaron, se encontraron con la zona costera de Montecarlo, o sea, del departamento de Montecarlo, más apropiado para el municipio de Caraguatay, menos para Montecarlo y menos para Piraí. Pero eso es por trabajo de agrimensura, ¿no? Claro. Y, digamos, mi vida con la Sociedad de Canto nace cuando yo estaba como estudiante en Posadas y la Sociedad de Canto comenzó a reunir nuevamente personas para que se integren al canto. Y bueno, ahí viene toda mi historia con la Sociedad de Canto. Se nos fue el programa contando tu historia, se nos fue una hora de programa, seguramente te habrán quedado muchas cosas por contar. Te agradecemos mucho esta posibilidad de venir a contar tu historia de vida. Gracias y hasta cualquier momento. Así llegamos al final en esta edición de Tu Lugar. Muchas gracias por habernos acompañado y nos encontramos en los próximos programas, que son los últimos de este año.